Esto es DW Noticias desde Berlín. Los partidos de gobierno de Alemania se desploman en las elecciones regionales de dos de los estados más importantes del este del país. La ultraderecha de Alternativa para Alemania se perfila como la fuerza más votada en las elecciones regionales de Turingia, mientras en Sajonia la oposición de la CDU llega al primer lugar. Estos son nuestros titulares. Las elecciones regionales en Alemania consolidan un auge de la ultraderecha con una agenda anti-inmigración, favorable a Rusia y crítica de las políticas de la Unión Europea. Veremos qué nos dicen los resultados provisionales sobre el futuro político de la mayor economía de Europa. Y además, en Israel, el primer ministro promete vengar la muerte de 6 rehenes en la Franja de Gaza. Benjamin Netanyahu afirma que fueron asesinados a sangre fría antes de que pudieran ser rescatados por las fuerzas israelíes. Mientras explotan protestas, los familiares exigen al gobierno acordar un cese el fuego para liberar a los cautivos que aún quedan en el territorio palestino. Los saluda Javier Arguedas, gracias por informarse con nosotros. Se trata de una victoria histórica para Alternativa para Alemania en unas elecciones. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un partido de ultraderecha se impone como la fuerza más votada en comicios regionales en Alemania. En Turingia, la AfD se consolidó claramente como el primer lugar en las votaciones y en Sajonia obtuvo el segundo puesto. En ambos estados del este de Alemania superó el 30% de los sufragios. AfD, como se le conoce por sus siglas en alemán, es un partido anti-inmigración vigilado por los servicios secretos. Otro partido, con apenas 8 meses de haber sido lanzado, celebra su desembarco en la arena electoral como tercera fuerza con mayor apoyo en estos dos estados. Se trata de la alianza Sarah Wagenknecht, BSW por sus siglas en alemán, que es fruto de una escisión de la izquierda y será clave para la formación de gobiernos. Vamos al detalle de los resultados preliminares que llegan desde el estado de Turingia a la redacción de DW Noticias. Alternativa para Alemania es por mucho el partido más votado, con un 32,8% de los votos. Los conservadores de la Unión Cristiano-Demócrata obtienen un 23,6%. La alianza Sarah Wagenknecht en tercer lugar, con un 15,8%. El partido La Izquierda, que venía liderando un frágil gobierno en minoría en este estado, sufrió un duro golpe y se queda con un 13,1%. Los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz alcanzan el 6,1%, los verdes un 3,2% y los liberales apenas un 1,1%. Para el líder de Alternativa para Alemania en el estado de Turingia, Björn Höcke, el triunfo proyectado para su partido lo faculta para liderar la conformación de un gobierno estatal. Estas eran las palabras de un político empoderado por primera vez de forma inequívoca por el voto popular. Somos el partido más votado, el nuevo Partido Popular en Turingia. Es una victoria histórica. Me enorgullece que Alternativa para Alemania en Turingia sea el primer partido que consigue a nivel regional esta magnífica victoria parlamentaria. Somos la primera fuerza y tenemos derecho a gobernar. Es una tradición parlamentaria que el partido más votado invite a las rondas de contactos. Y nos ocupamos también de las proyecciones. Aquí no son resultados preliminares, sino todavía proyecciones en el estado de Sajonia. Todo apunta a que los conservadores de la CDU, el partido de la ex canciller Angela Merkel, serán la fuerza ganadora. La Unión Cristiano-Demócrata lidera en estos momentos un gobierno tripartito con los verdes y los socialdemócratas en este estado. Según los sondeos, la CDU obtuvo casi un 32% de los votos, seguido, eso sí, muy de cerca por los ultraderechistas de AfD, a un punto con casi un 31%. El partido de Sarah Wagenknecht, como decíamos, de reciente fundación, se colocó en un tercer puesto, rozando el 12% de los votos. El partido del canciller Olaf Scholz, que temía no obtener ni siquiera el 5% necesario para ingresar al Parlamento, obtiene un 7,3% de los votos y los verdes, con un 5,1%, serían la quinta fuerza. La Unión Cristiano-Demócrata, principal partido de oposición aquí en Alemania, tiene hoy mucho que celebrar. Michael Kretschmer, líder de la agrupación en el estado de Sajonia, interpreta el rendimiento en las urnas como un voto de confianza. Queridos amigos, creo que tenemos razones para festejar. Hemos dejado atrás 5 años duros.
Hemos superado elecciones parlamentarias y europeas. Todos sabemos qué serie de hechos tuvieron lugar y cuán decepcionados están los ciudadanos con lo que sucede en Berlín. Hoy en Sajonia confiaron en nosotros. No se manifestaron con un voto de protesta, sino que nos otorgaron este claro resultado. Este es un importante apoyo para nosotros. Felicidades y muchas gracias por su apoyo. Y establecemos contacto con la ciudad de Dresde, capital del estado de Sajonia, donde nuestro enviado especial, Andreu Jerez Ríos, se encuentra cubriendo para nosotros esta trascendental jornada electoral. Andreu, muy buenas noches para vos. Bueno, esperamos todavía los resultados finales, pero eso no impide que las principales fuerzas políticas estén ya sacando sus conclusiones. Sí, Javier, bueno, la primera conclusión es evidente. La victoria de AfD en Turingia es inapelable y el buen resultado de AfD en Sajonia también lo es. Y es especialmente preocupante para el resto de partidos porque hay que recordar que esta formación es especialmente radical tanto en Sajonia como en Turingia. La Oficina de Defensa de la Constitución considera que es extremista de derecha y bueno, lo dice porque sus líderes abiertamente defienden posiciones de nacionalismo étnico que históricamente habían sido defendidas por partidos de neonazis minoritarios. El caso más claro, por ejemplo, es el de Björn Höcke, líder de AfD en Turingia. Björn Höcke es un político que directamente pone, digamos, trivializa los crímenes del nazismo y también la memoria del Holocausto y utiliza incluso expresiones que utilizaban los nazis, es decir, está constantemente haciendo una estrategia de provocación estratégica. Incluso antes de su carrera en AfD llegó a participar en marchas del NPD, el extinto partido neonazi. En todo caso, las elecciones legitiman democráticamente a AfD y ahora el resto de partidos intentan buscar las razones o los motivos por los que un tercio de los electores de estos dos estados está votando a AfD. Es algo que se preguntan muchos en este país. Andreu, ¿cómo se explica que Alemania, que se ha jactado siempre de ser una sociedad que aprendió de sus errores, otorgue ahora un triunfo electoral a un partido con integrantes que pueden formalmente ser catalogados de neonazis? Bueno, esa es la pregunta que se hacen todos ahora mismo. Hay que recordar que la Alemania nacida de los escombros del nazismo construyó sus instituciones, su discurso público, siempre intentando recordar los crímenes nazis y también deslegitimar cualquier proyecto político que intentase recuperar el nacionalismo étnico que hoy defienden partes de AfD. Pues bien, las elecciones regionales de este domingo demuestran que Alemania está fracasando en ese intento. Si miramos a las razones, en Alemania Oriental seguramente juega un papel muy importante los agravios históricos que sienten una parte importante de la población germana oriental que considera que ha habido dimensiones de la reunificación que han fracasado, pero si miramos al presente veremos que hay políticas y decisiones del gobierno de Scholz que evidentemente generan descontento. Una podría ser, por ejemplo, la política exterior con respecto a Ucrania, otra podría ser, por ejemplo, la política económica o de migración. Recordemos que Alemania está al borde de una recesión y las perspectivas económicas no son precisamente buenas. Todo esto genera la tormenta perfecta que está alimentando este voto castigo. Hablabas ya del canciller Olaf Scholz. Andreu, los resultados de la jornada de hoy obligan al gobierno federal a una reflexión como mínimo. ¿Qué podemos esperar viendo hacia adelante? Bueno, el castigo electoral a los tres partidos de gobierno de Scholz es inapelable. Tendrán que tomar algún tipo de decisión, algún tipo de medida, no va a quedar más remedio. Recordemos además que hay otras elecciones regionales el próximo 22 de septiembre en el estado germano oriental de Brandeburgo, donde AfD también obtendrá un buen resultado según las encuestas. Por tanto, no podemos descartar ningún escenario. Podríamos ver incluso la ruptura del actual gobierno de coalición, podríamos ver un adelanto electoral de los comicios federales que están previstos para septiembre del próximo año. En todo caso, queda más de un año de esta legislatura y es demasiado tiempo para que el gobierno de Scholz no haga absolutamente nada. Andreu Jerez Ríos, con el análisis de los comicios que suponen un duro y trago amargo para la coalición de gobierno. Andreu, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Y descontento también en las calles de Israel, que son escenario de manifestaciones masivas que exigen al gobierno de Benjamin Netanyahu un acuerdo con Hamás para liberar a los rehenes que aún quedan en la franja de Gaza. Las protestas estallaron luego de que el ejército israelí encontrara los cuerpos de 6 de los secuestrados en un túnel en el territorio palestino. Las negociaciones entre representantes de Israel y de la organización militante islamista palestina Hamás, considerada terrorista por varios países, llevan meses sin lograr resultados. Algunos de los familiares de los rehenes acusan al gobierno israelí de entorpecer los esfuerzos de paz. Miles de israelíes salen a la calle en Tel Aviv. Exigen un acuerdo inmediato de un alto al fuego en Gaza, que permita regresar a casa a los rehenes secuestrados el 7 de octubre. Acusan al primer ministro Benjamin Netanyahu de prolongar la guerra en beneficio político y de anteponer la supervivencia de su gobierno a la vida de los rehenes. En Jerusalén, los manifestantes se concentran frente a las oficinas del primer ministro. Una ola de dolor y rabia se ha apoderado de todo el país tras la recuperación de los cadáveres de otros 6 rehenes en Gaza. Estamos aquí porque no podemos seguir con esta situación. Todas las semanas nos llegan noticias malas, terribles y espantosas sobre otro rehén que ha muerto, que ha sido asesinado. No se puede jugar con la vida de los civiles. No se puede hacer eso. Exigimos que se llegue a un acuerdo ahora mismo. Por eso marchamos, por eso gritamos. Hay muchos familiares de los rehenes aquí gritando contra el gobierno y pidiendo que los traigan a casa. Las manifestaciones tienen lugar el mismo día en que se celebran los funerales de los rehenes. Sus cuerpos fueron recuperados un día antes, en un túnel bajo la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Según el ejército, horas antes fueron asesinados por Hamás. Cada vez más israelíes culpan a su gobierno de ser incapaz de llegar a un acuerdo para traerlos a casa. A su campaña de presión sobre el Ejecutivo se ha unido un nuevo y poderoso aliado, el jefe mayor del sindicato de Israel. Ya saben cuánta responsabilidad he demostrado en los últimos 11 meses. No más. Exhorto al pueblo de Israel a salir a la calle esta tarde, mañana, a abandonar los centros de trabajo. Llamo a todas las organizaciones económicas del Estado de Israel, a todo el mundo, a unirse a la huelga. Bar David convoca una huelga general de un día para el lunes. Su sindicato representa a unos 800.000 trabajadores de sectores tan diversos como la sanidad, el transporte y la banca. La huelga incluiría también el aeropuerto israelí de Ben Gurión, que suspendería todos los vuelos. Esto supone sin duda un hito en el conflicto palestino-israelí. Antes de este programa le preguntamos al periodista experto en Medio Oriente, Mikel Ayestarán, sobre las implicaciones políticas para el gobierno de Benjamin Netanyahu de este nuevo rescate de cuerpos sin vida. La crisis de los rehenes explota a las manos de un Benjamin Netanyahu cuya apuesta por el uso máximo de la fuerza no funciona para traer a los cautivos con vida de vuelta a casa. El primer ministro no hace autocrítica y culpa a Hamás de bloquear el acuerdo de alto el fuego, pese a que ha sido él mismo quien ha puesto sobre la mesa recientemente nuevas exigencias como la permanencia de tropas israelíes en el corredor de Filadelfia, una exigencia nunca planteada hasta ahora que ha vuelto a estancar el diálogo. Desde el 7 de octubre, Netanyahu nunca ha admitido responsabilidad alguna y ha echado siempre la culpa a otros de los errores en seguridad y estrategia. La muerte de estos últimos 6 rehenes en un túnel de Rafah acarrea la primera huelga general en Israel desde el estallido de la guerra, además de comercios e industrias, escuelas, universidades e incluso el aeropuerto internacional de Tel Aviv van a dejar de operar para presionar al gobierno para que acepte de una vez un acuerdo inmediato de alto el fuego que abra la puerta a un intercambio de rehenes por presos palestinos. El ministro de Defensa y los responsables de los servicios de inteligencia insisten en la necesidad de pactar con Hamás para facilitar el regreso seguro de los rehenes, pero Netanyahu hasta ahora no ha cedido. El primer ministro, eso sí, cuenta con el apoyo firme de sus aliados ultranacionalistas sionistas en el gabinete, para quienes la huelga general supone una victoria para Hamás. El sector más radical del gobierno no quiere acuerdos y exige mano dura hasta el final, aunque el precio sea la vida de los rehenes. Netanyahu está una vez más entre la espada y la pared, en una situación límite en la que normalmente el primer ministro de Israel se suele desenvolver con soltura.
Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Quedan ustedes al día con la actualidad internacional. Para mantenerse al tanto, ingresen a dw.com o a nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.